Hemos estado en una serie de Adviento llamada Con Nosotros, porque la Navidad celebra el nacimiento de nuestro Salvador, a quien se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En realidad ese es el objetivo principal y el deseo central de Dios, que vivamos nuestras vidas con Él en relación. Sí, entrando la eternidad, pero también ahora mismo. Pero vamos observando 4 posturas o 4 maneras comunes en que solemos vivir y relacionarnos con Dios, que el autor Skye Jethani identificó en su libro With. Y el primer domingo, Pastor John abrió con vida bajo Dios. Vida bajo Dios es relacionarse con Dios principalmente como el árbitro. Entonces, obedecer sus preceptos es la clave para una vida buena. Y la próxima semana él va a hablar de vida para Dios. Relacionarse con Dios principalmente como mi gerente de ventas. Él espera que yo logre cosas para Él. Entonces, cumplir su propósito, su misión, es la clave para una vida impactante. La semana pasada hablamos de vida sobre Dios, donde obtener los principios del diseñador inteligente es la clave para una vida eficaz. Y hoy tenemos vida desde Dios, donde Dios es como nuestro Papá Noel. Esperamos sus regalos de protección, placer y provisión, porque es su trabajo. Entonces creemos que creer en su provisión, esa es la clave para una vida feliz. Ahora, como notamos la semana pasada, cada una de estas es buena realmente. Cada una tiene legitimidad bíblica. Solo que no es el objetivo central o el deseo supremo que Dios tiene para nosotros y Él. La moral, la sabiduría, la bendición y la misión no son el centro. La relación es el centro. Dios mismo es el centro. Y notamos que, en efecto, ninguna de estas está enfocada realmente en Dios, mucho menos en una relación con Él. Solo en la medida en que relacionarnos con Él de estas maneras, idealmente nos da algo de Él para ayudarnos a controlar nuestro mundo o nuestras vidas y para capaz aliviar nuestros temores y nuestras necesidades de cosas como seguridad, satisfacción, sanidad y significado. Cada una se conforma con el fruto, no con la vid. Valora el regalo por encima del dador. Entonces, la enseñanza esencial para ti y para mí, para esta Navidad, es pasar más allá de ser atraídos por los buenos regalos de Dios a profundizar una relación plena con Dios mismo. Entonces, cuando yo estaba preparando para hoy vida desde Dios, honestamente estaba un poco enredado, porque en realidad todas las posturas terminan siendo desde Dios, en el sentido de que lo valoramos por su utilidad en darnos lo que queremos o necesitamos, sin necesariamente valorarlo a Él por Él mismo, ni vivir en relación con Él. Bajo, sobre y para, todas buscan resultados desde. Pero vida desde Dios es la única donde recibir es el centro explícito. Las otras tienen diferentes motivaciones en la superficie que
capaz hace que la vida de este Dios sea la postura más honesta. Pero el enfoque en lo que recibimos como resultado de relacionarnos con Dios en vez de en Dios mismo es el hilo que atraviesa toda esta serie. Pero lo que las distingue es que cada una tiene una clave de acceso diferente. La bendición de protección, placer y provisión con la vida bajo Dios se accede por la fuerza de mi obediencia y mi manejo de pecado. En vida sobre Dios se accede por la fuerza de mi sabiduría e implementación. En vida para Dios se accede por la fuerza de mi servicio y sacrificio. Pero la bendición de protección, placer y provisión en la vida de este Dios se accede por la fuerza de mi fe y oración. Entonces, es interesante contrastarlo con la semana pasada, donde la postura puede llevarnos a caer accidentalmente en deísmo en nuestra vida diaria. O sea, relacionarnos principalmente con Dios como el relojero inteligente pero lejano, que le dio cuerda al universo con sus leyes naturales y principios sabios, pero luego se retiró dejándolo funcionar solo, sin más involucramiento ni intervención. En efecto, podemos tener la sabiduría y los principios, incluso si los encontramos en la Biblia, sin tener una relación con Dios mismo. La oración, el discernimiento espiritual y su participación presente se vuelven innecesarios. Eso nos da el control y también el peso cuando las cosas no salen según lo planeado. Ahora, la postura de hoy, vida desde Dios, por un lado parece ser mucho mejor en el tema de fe y oración. Y en realidad tiene la expectativa, incluso hasta exige que Dios intervenga constantemente. Pero curiosamente también nos da el control y el peso cuando las cosas no salen. Con vida desde Dios es como si nosotros le diéramos cuerda a Dios. Nosotros le damos cuerda a Dios con oración y fe y nos retiramos y nuestra expectativa es que siga solo hasta la próxima necesidad o crisis, cuando la bendición o la protección o la provisión parece detenerse. Entonces ahí necesito darle cuerda de nuevo con mejor oración y con fe aún más grande. Esta postura puede llevarnos accidentalmente o intencionalmente a la mentalidad de si se cumplen las condiciones, Dios está obligado a actuar. Entonces el retraso o la negación de mi deseo se interpreta como un fallo humano de fe y no la voluntad y sabiduría divinas. Es decir, tu fe no fue lo suficientemente intensa, dudaste. Tu oración no fue lo suficientemente poderosa, no la declaraste ni reclamaste. Igual que vida sobre Dios, nos da el control y la culpa. El libro Con dice que convierte a Dios en una máquina expendedora y John dijo que lo convierte en Papá Noel. Y con Papá Noel, el sistema es, si creemos realmente y le mandamos nuestra carta de deseos, y si seguimos creyendo fuerte, podemos contar con recibir lo que queríamos para Navidad. Si no,
Capaz escribimos mal la carta o teníamos la dirección equivocada. O capaz no creímos lo suficiente. Y nadie habla de cuando recibimos lo que queríamos, pero no termina siendo lo que pensábamos, todo lo que pensábamos. Entonces precisamos otra cosa, precisamos pedir otra cosa el año que viene. Así que con esta postura Dios es Papá Noel, no es el Padre. Y la fe es moneda, no es compromiso. La oración es tirar la palanca o apretar el botón, no comunión. Y las peticiones no cumplidas significan fondos insuficientes de fe y errores de oración. Ahora, el libro dice tirar la palanca porque está pensando en una antigua máquina expendedora donde ingresas las monedas, fe, tiras la palanca, oración, y recibes lo que querías, bendición. Capaz una imagen más moderna con la que podemos identificar sería en Amazon o Mercado Libre. Entonces sería ingresas la tarjeta de crédito, fe, y cliqueas el botón confirmar en tu carrito. Entonces recibes lo que quieres en tu puerta, bendición. Y hay un lindo detalle. Cuando compras algo online en Amazon o Mercado Libre, puedes conseguir lo que precisas sin tener que hablar con nadie. Y admito, como milenio introvertido, eso es fundamental. Me encanta. Pero acá va una diferencia cultural que para mí es graciosa. ¿Alguna vez fuiste a comprar zapatos aquí en Uruguay? ¿Alguien? Bueno, nadie. Bueno, yo sí. Descubrí que ir y elegir los zapatos solo, sin hablar con nadie, no existe acá. Hay ayudantes con quienes sí o sí tienes que interactuar para que te traigan los zapatos, para probarlos y comprarlos. Están contigo en cada paso, pero te dan su sabiduría sobre si el zapato va a ser bueno para cómo lo vas a usar o si va a terminar haciéndote mal. Pero conseguir zapatos acá requiere una relación personal con el vendedor. Si pudiera conseguir lo que necesito de Dios sin el esfuerzo de una relación personal con Él, ¿lo haría? Obviamente, la fe y la oración son cruciales y sí traen respuestas, sanidad y bendición. El problema de la vida solamente desde Dios y no la vida con Dios es primero que la expectativa de la bendición de Dios que sea automática. Esa es una expectativa complicada. También se trata principalmente de recibir y no de relación. El regalo y no el dador. Se enfoca en la buena cosa y no en la persona suprema. Y la cercanía con Dios se centra en el beneficio y no en el amor. Y al final se puede hacer con o sin Dios realmente. Pero conseguir lo que queremos no siempre lleva al bien supremo. Y no termina satisfaciendo plenamente. Y el peso de no conseguir lo que queremos puede llevarnos a aplastarnos a nosotros mismos, incluso aplastar nuestra fe. Pero la vida en relación con Dios, como nuestro Padre, no como nuestro Papá Noel, nos aligera la carga y nos mantiene firmes, porque la fe es compromiso. La fe es compromiso y la oración
es comunión. Relacionarnos con Dios, amándolo por Él y no solo por lo que podríamos recibir, lleva al bien supremo y termina satisfaciendo plenamente. Ahora, como es la serie de Adviento, voy buscando ejemplos de la historia de Navidad, pero no siempre es fácil, pero le encontré la vuelta. Porque si abres tu Nuevo Testamento para empezar a leer sobre la venida del Mesías, antes de llegar a María y José, tenemos una genealogía maravillosa, desde Abraham hasta Cristo. Entonces, eso significa que todas esas personas cuentan. Entonces, Salomón técnicamente está en la historia de Navidad. Si conoces un poco de su historia, Dios fue medio como Papá Noel o un genio para él, podemos decir. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón es famoso por pedir sabiduría en lugar de riqueza. Y Dios le recompensó con sabiduría y riqueza. Y le fue bien por un tiempo. Pero como no vivía con Dios, sino desde Dios, eventualmente, de a poco, a medida que conseguía más y más, se iba olvidando de Dios más y más. A medida que agarraba regalos, iba soltando al dador. Muchas cosas que consiguió no eran buenas para nada, como multiplicar esposas y empezar a adorar sus ídolos, pero incluso hasta aferrarse a cosas buenas, como lo principal en el lugar de Dios, lo llevó por un camino triste, insatisfactorio y autodestructivo. Pero cerca del final de su vida, miró para atrás con claridad. En su libro Eclesiastés, Salomón dijo que probó cada una de estas posturas al máximo, bajo el sol, o sea, en esta tierra, sin mirar mucho más allá del sol, a Dios. Entonces probó bajo el camino de la justicia, hacer el bien. Probó sobre el camino de la sabiduría. Probó para el camino del logro. Y probó desde el camino del placer. Capaz tú y yo podríamos imaginar que capaz si llegamos al final de uno de esos caminos podría finalmente satisfacer. Pero de forma única él pudo probar cada uno al máximo. Y su conclusión fue que incluso cuando llegas a la cima, ninguno termina satisfaciendo en esta vida bajo el sol. Reconoció que aunque Dios hizo las cosas hermosas en su tiempo, también puso la eternidad en el corazón humano. Entonces, los buenos regalos de esta vida son para disfrutar, pero deberían dejarnos deseando el mejor regalo que viene. Y el mejor regalo vino por primera vez en la primera Navidad. Y perdón, capaz digas que es trampa otra vez, pero Jesús es la mejor persona, es el mejor ejemplo de la historia de Navidad que vivió la vida con Dios. Antes de que existiera el sol, o sea, desde la eternidad, Dios, el Hijo, la Palabra, compartía gloria y amor con el Padre y el Espíritu. Así que bajo el sol, mientras estaba en la tierra, Jesús frecuentemente se retiró a orar solo, a pasar tiempo en comunión con el Padre y su Espíritu. De formas que no entendemos, estando en la tierra, el Hijo eligió ser guiado por y dependiente del Padre y del Espíritu para proveer incluso del pan de cada día y de vez en cuando un techo.
Así que nos modeló la oración, no solo con el Padre Nuestro, pero capaz aún más con sus oraciones finales antes de ser arrestado y ejecutado en el jardín famoso. Todo este relato es increíblemente revelador en muchos sentidos. Pero pensando en una vida desde Dios, donde tenemos la expectativa de un sí de Dios, sí tenemos las oraciones redactadas correctamente y fe suficientemente grande. Y si recibimos un no o un espera, es porque nuestras oraciones no fueron lo suficientemente poderosas y nuestra fe no fue lo suficientemente intensa. Piensa en Jesús. Cuando leemos los pasajes sobre sus oraciones finales, antes de ser arrestado en el jardín, no es posible acusarlo de no tener fe suficiente o pasión poderosa. Piensa en esto. La oración más apasionada, poderosa y intensamente llena de fe del Hijo de Dios fue respondida con un no. Que se le quitara esa copa de sufrimiento. Y otra fue respondida con un espera, al parecer, porque lo estamos trabajando todavía, luchando, porque en Juan 17 oró para que nosotros tengamos unidad perfecta, amándonos como el Padre y el Hijo siempre se amaron. Pero Jesús oró, como registraron Mateo, Marcos y Lucas: Abba, Padre, todo es posible para ti. Si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Este es el modelo para que apliquemos hoy. Todo es posible para ti, si es tu voluntad, pero que se haga tu voluntad. Y ahí, aparentemente con una paz que no tenía sentido, se levantó y caminó con confianza hasta su arresto, y por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. En este caso podemos ver medio fácilmente que el no del Padre a esta petición fue conforme a su perfecta voluntad, su plan para el bien supremo, el gozo de hacer el camino. De hecho, ser el camino, para que pudiéramos estar con Él, eliminando lo que nos separa. Pero fue doloroso. De nuevo, Jesús no murió solo para darnos una segunda chance con la vida y dejarnos seguir nuestro camino, como quien encuentra un pato huérfano, herido, lo cura y lo suelta. Donde decimos, bueno, gracias por el regalo de salvación, chao, nos vemos. No es así. El propósito de la cruz es que podamos estar con Él. Y la resurrección demuestra que Él puede y va a hacer que suceda eso. Cuando el mejor regalo venga por segunda vez. Jesús vino a vivir una vida perfecta con nosotros, no solo para mostrarnos cómo vivir con Dios, pero también para que en la cruz el Padre lo tratara como si hubiera vivido mi vida, para poder tratarme como si yo hubiera vivido la suya. Entonces, cuando oramos con nuestra guía ANCAP, empezamos enfocándonos en adorarlo por quien es y no por lo que ha hecho por mí todavía. Y después me conecto relacionalmente con Él, hablando sobre mi día, y le confieso
directamente cualquier pecado que capaz esté tensando nuestra relación. Y ahí es el momento de agradecerle por todo lo que me ha dado y por todas las veces que me protege que ni me doy cuenta. Y cuando llegamos a la P, a petición, oremos como Jesús oró. Todo es posible para ti. Fe absoluta en que puede hacerlo. Él puede. Si es tu voluntad. Reconociendo que no es automático que Él va a hacerlo. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Reconociendo que Él es Señor y Padre. Es expresarle nuestra decisión de rendirnos y confiar, incluso cuando su voluntad es diferente a la nuestra, por alguna razón que no entendamos. Y después nos levantamos y caminamos con confianza con Jesús, sabiendo que hay un gozo, un gran gozo puesto delante de nosotros, gracias a su muerte y resurrección. El regalo supremo nos espera mientras vivimos fieles ahora en soportar esta vida con su presencia, la cual nos promete. Entonces, Él no solo dio el regalo, no solo muestra el camino o hace el camino, Él es el camino mismo. Él es la verdad, Él es el regalo de vida. Entonces, te animo a recibirlo. Confiemos en Él. Atesorémoslo.